Hoy tenemos dos charlas, creo yo, muy interesantes. Una es sobre errores en medicina. Un poco vamos a recordar, seguramente Gabriel lo va a decir, que las causas de muerte, la tercera causa de muerte en los hospitales son los errores médicos. Así que vamos a poner énfasis en esos temas, seguramente. Y en la segunda parte vamos a ver uno de los temas de esos temas que uno piensa que lo conoce bien, pero siempre es bueno volver a repasarlo y seguramente vamos a tener muchas cosas nuevas que aprender, que tiene que ver con los vasopresores, y ahí va a estar la doctora Recar. Así que les agradecemos mucho a las dos, y Gabriela, cuando vos quieras, empezamos. Bueno, muy bien. Doc, ¿cómo se comparte la presentación? Ah, aquí ya está, ya lo vi. Perfecto. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, hola Edu, muchas gracias por la información proporcionada, ¿eh? Y al doctor Bonofilio también. ¿Se ve la presentación? Todavía no. Oh. A ver. Compartir pantalla. Ah, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. ¿Puede ser que me tengan que habilitar? Sí, Carlitos te tiene que habilitar. Ahora, a ver, sí. A ver, ahí voy de nuevo. ¿Se ve ahí? Yo no veo, Gaby. A ver. Voy de nuevo. Ahí está, ahora sí. Ahí lo vi. Ahora creo que sí. Ahí estamos bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Primero les quería agradecer a Edu y al doctor Bonofilo, que me pasaron un montón de información para preparar la clase, y a Sandrita Salgado, que también me aportó un montón de cosas en cuestión de calidad. Bueno, como dijo el doctor Bonofilio, a pesar de que la intención de los servicios de salud es prevenir o curar enfermedades, en muchas ocasiones la atención sanitaria causa daño a sus usuarios. Infecciones, lesiones producidas por intervenciones médicas, amputaciones de miembros equivocados, intoxicaciones o incluso la muerte por la utilización de dosis equivocadas de un fármaco se deben a incidentes o eventos adversos ocurridos durante la atención sanitaria. Detrás de esos incidentes se encuentra sufrimiento, discapacidad y en muchos casos vidas devastadas, además de la enorme cantidad de recursos económicos gastados en hospitalizaciones prolongadas y atención innecesaria, pérdida de ganancias y debilidad del sistema de salud. En 1999, el Instituto de Medicina puso foco en el error médico, dándole una definición y colocándolo en discusión, la necesidad de prevenirlo, detectarlo, revelarlo y reportarlo. En su informe Errar es humano, definió el error médico como la falla para completar una acción planeada o la aplicación de un plan equivocado para alcanzar un objetivo. 10 años más tarde, la Organización Mundial de la Salud publicó un marco conceptual de la clasificación internacional para la seguridad del paciente, definiendo al error médico como un evento o circunstancia que podría haber ocasionado u ocasionó un daño innecesario a un paciente, el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía, o de aplicar un plan incorrecto. Los incidentes pueden o no provocar daño a los pacientes. Aquellos que generan un daño se les conoce como eventos adversos. Estas son otras definiciones útiles, consensuadas en este consenso de la Organización Mundial de la Salud. Evento es algo que le sucede o involucra a un paciente. Incidente es un evento o circunstancia que podría haber resultado o resultó en daño innecesario a un paciente. El error es no llevar a cabo una acción planificada según lo previsto o aplicación de un plan incorrecto. El casi error es el incidente que no daña, que no llega a causar un daño.
El evento adverso es el incidente que sí causa un daño. El evento adverso evitable, aquel que tenía una posibilidad de prevención. El evento adverso leve, la lesión que no prolonga la estancia hospitalaria. El moderado, el que prolonga la estancia en al menos un día. Y el grave, aquel que ocasiona muerte, incapacidad o que requiere intervención quirúrgica. Al error médico también se lo puede clasificar de distintas formas. Una clasificación lo divide en activo y latente. El activo es aquel que está cometido por un individuo y que tiene consecuencias inmediatas. Se relaciona generalmente a negligencia e impericia. La negligencia se asocia al descuido, desidia o falta de atención, mientras que la impericia es falta de conocimiento, destreza o habilidad. El error latente requiere de tiempo para que se evidencie y se responsabiliza al sistema. Está relacionado con el diseño, la organización, el entrenamiento, el mantenimiento y equipamiento del lugar de trabajo. Según el momento en que aparece el error médico, también se lo puede dividir en diagnóstico, si es una falla para indicar los estudios adecuados, cuando hay el uso de un estudio o un tratamiento no apropiado, una falla para actuar según los resultados de un estudio o de un monitoreo, puede ser un error en el tratamiento, puede ser un error al administrar el tratamiento, un error en la dosis o en el método para administrar el medicamento, un retraso prevenible en el tratamiento o en una respuesta a un estudio anormal, un cuidado inapropiado. Preventivos pueden ser monitoreo inadecuado o falla en el seguimiento del tratamiento, y otros tipos, falla de comunicación y falla de equipo. ¿Qué tan grande es este problema? La mayoría del conocimiento actual sobre cómo evitar estos incidentes y mejorar la atención insegura proviene de los países más desarrollados. La cifra más reciente en Estados Unidos es una investigación publicada en la revista British Medical Journal, dirigida por Martin Makary, que es un profesor de cirugía del Johns Hopkins. Él es a su vez el creador del checklist de quirófano, precursor de la lista de verificación quirúrgica de la OMS. Este autor muestra como una tercer causa de muerte al error médico. Y a su vez menciona que los certificados de defunción de Estados Unidos, que se utilizan para compilar las estadísticas nacionales, no tienen capacidad para reconocer al error médico. No existe una causa de muerte llamada error médico. Entonces, dijimos que era la tercera causa de muerte según esta investigación, en la cual se encontraron 251.454 fallecimientos anuales, producidos por error médico. Sin embargo, estos autores también creen que este número podría ser mayor, debido a que en los 4 estudios en los cuales se basó esta publicación, en ninguno se consideró las muertes ocurridas en forma ambulatoria o las ocurridas en hogares de ancianos. Entonces, los eventos adversos causarían más muerte que el SIDA y el cáncer. Según un reporte del Instituto de Medicina, publicado en 1999, se registran más de 1 millón de eventos adversos prevenibles cada año, de los cuales 100.000 causarían daños graves en los pacientes, y entre 48.000 y 98.000 muertes podrían haber sido causa de errores. Según estas cifras, los eventos adversos prevenibles causarían más muertes al año que los accidentes vehiculares, que el cáncer de mama o el SIDA. Según una investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos realizada en 2008, determinó 180.000 fallecidos en Medicare por causa de error médico. Después de esta investigación, Medicare dejó de pagar por 8 causas de errores prevenibles: escaras, caídas, embolia aérea, errores transfusionales, oblitos, mediastinitis, post-bypass coronario, infecciones por sondas vesicales, infecciones de vías centrales. En el viejo continente, según la Oficina Europea de Estadísticas, se encuentra una prevalencia del 23% de errores médicos, de los cuales un 18% son errores graves en el hospital. 8
al 12% de los europeos que han sido hospitalizados anualmente a causa de un error médico, según un informe de la OMS en el 2018. En el 2007, la OMS reveló que en toda Europa, 1 de cada 10 pacientes hospitalizados ha sido víctima de alguna forma de daño prevenible. Estos son algunos estudios que muestran la prevalencia de error médico según país. En Estados Unidos en 1984, un 3.8%, Australia 16%, Reino Unido 11%, Dinamarca 9%, Nueva Zelanda 11%, Canadá 7%, Francia 5%, España 9%. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Este es el primer estudio, el estudio IBEAS, es el primer estudio en el cual se analizan los incidentes ocurridos durante la atención sanitaria en países de Latinoamérica. Se realizó en 5 países, en 58 centros: México, Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina. Se incluyeron 11.379 pacientes, se hizo un doble diseño con el estudio de prevalencia sobre los 11.000 pacientes y un análisis de incidencia retrospectivo con un estudio de las historias clínicas en una muestra de un 10%. Se encontró que la prevalencia global de eventos adversos en Latinoamérica fue de un 10,5%. Y en el siguiente cuadro vemos la prevalencia por país. El de Argentina, cada país realizó el reporte de sus resultados. El de Argentina fue de un 12,1%. Me costó encontrar los otros. El de Colombia fue de 13,1% y el de Perú 11,6%. Las consecuencias globales fueron un 7% de muerte, 17% de incapacidad total, un 12% de incapacidad severa y un 64% de incapacidad leve o sin incapacidad. Del total de pacientes, un 63% prolongó la permanencia hospitalaria, 19% reingresos, un 18% no tuvo aumento de la permanencia hospitalaria. Los días promedios de aumento fueron 16 días, y el 60% de estos eventos adversos fueron evitables. En Argentina, el resultado local fue de un 46%. Las causas, las 10 lesiones más frecuentes encontradas en este estudio fueron neumonía, infección de una herida quirúrgica, úlceras por presión, sepsis y shock séptico, necesidad de UTI, flebitis, consecuencias por un diagnóstico erróneo, por un retraso en el diagnóstico o un diagnóstico erróneo, lesión de un órgano por una intervención o un procedimiento médico, hemorragia o hematoma, invasión bacteriana de la sangre debido a algún dispositivo, por ejemplo, un catéter. ¿Cuáles son las causas que más frecuentemente conducen al error médico? Problemas de comunicación, problemas para transferir conocimientos a nivel organizacional, flujo de información inadecuado, problemas relacionados con el paciente, problemas con dotación del personal y flujos de trabajo, fallas técnicas y políticas inadecuadas. Nadie debería sufrir daños en la atención sanitaria, y todavía 134 millones de eventos adversos se producen cada año por una atención poco segura en hospitales de ingresos bajos y medios, lo que provoca 2,6 millones de muertes. El 15% de la actividad y el gasto hospitalario es resultado directo de estos eventos adversos. Y 4 de cada 10 pacientes sufre daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Hasta un 80% de los daños se puede prevenir. Esto lo incluí porque me pareció interesante. Es un protocolo de cómo comunicar el error médico al paciente y a los familiares. Dado esta prevalencia, todos alguna vez nos veremos envueltos en un error médico y está bueno saber cómo hacerlo. Un profesional que experimenta un evento adverso se enfrenta a la necesidad de transparentar lo ocurrido. La dificultad de comunicar errores médicos no se limita al temor de las demandas legales. Existe una cultura médica que es reticente a las fallas, mitos de que el médico debe saberlo todo, que no comete errores, que no se ve afectado por necesidades, emociones ni enfermedades, una idealización de la profesión.
se sugiere que en paralelo a la información del paciente y de la familia, se informe también a la administración y al equipo de gestión de riesgo del hospital. En Estados Unidos existen coaches o facilitadores que son generalmente enfermeras entrenadas para el proceso de comunicación de errores o malas noticias y que están disponibles 24/7 para ayudar a los equipos. Este es un protocolo llamado CANEP para comunicar malas noticias. Sus siglas significan contexto, preparar el lugar en el que se va a comunicar el error, un espacio físico íntimo, cerrado, sin ruidos, en que dialogarán médico-paciente para transmitir calma. Apertura, el médico debe abrir el diálogo, se recomienda entregar mensajes como voy a comunicar algo que quizás será difícil de entender, qué es lo que ustedes quieren saber. Si el paciente y su familia ya manejan la información, apoyar con frases como yo entiendo que aquí hay mucha rabia, o yo entiendo que aquí hay mucho miedo, o yo entiendo que aquí hay desconfianza. Narrativa, la narración cronológica de lo ocurrido. Saber escuchar o interpretar comunicación no verbal y reacciones emocionales del paciente o familiares. El manejo emocional. Aparecen 3 fases una vez informado lo ocurrido. La recepción de la noticia, el estado de shock, la negación, no puede ser, esto no está pasando, y la reacción, expresión de rabia y malestar. El médico debe permitir que se expresen las emociones. Y por último, un plan de acción. Manifestar que el profesional y la institución no abandonarán al paciente. Manifestar compromiso e idea de hacerse cargo. Pasó esto, pero hicimos o estamos haciendo esto. El sistema de reporte de incidentes es súper útil. Nos permite abordar la construcción de un sistema de registro de incidentes relacionados con la seguridad del paciente, independientemente de si causaron o no daño. Es un desafío para lo cual se requiere primero afianzar una cultura de aprendizaje y no punitiva sobre los errores médicos. Permite convertir al error médico en una instancia de aprendizaje constructiva de la que pueden beneficiarse el paciente y otros colegas, evitando que el error se repita. ¿Qué características tiene que tener este sistema? Tiene que ser anónimo. Lo que se busca es crear un sistema de mejora continua, no punitiva. La pregunta central no es quién, sino por qué. Nosotros en la historia clínica tenemos al lado del ingreso a la historia clínica electrónica la ventanita para reportar incidentes adversos, y cuando se abre se ve que es anónima. Solamente te pregunta si sos paciente del hospital. La terminología tiene que estar consensuada. La definición de conceptos tiene que ser clara y explícita en el formulario, no dejando dudas de qué se está reportando. Cuando se abre esta ventanita se puede ver que hay 3 opciones: administración, asociados a la medicación, asociados a la ética u otro tipo, y asociados a la medicación se encuentra casi error, error y efecto adverso. Y después tiene una ventanita de ayuda que cuando se la cliquea aparece la definición de casi error y de cada una de las opciones. Otras características que deberían tener los sistemas de reportes es la retroalimentación de la información a los profesionales. Se recomienda que exista un mecanismo que permita a la persona que notificó realizar un seguimiento de su reporte, resguardando la confidencialidad. Promover rapidez de respuesta ante situaciones urgentes, generar un sistema de alertas. Definir el tipo de metodología para analizar la información, requiere el análisis de expertos. Obtener un aprendizaje a partir del incidente crítico para emitir recomendaciones basadas en la gestión de riesgo. Aquí les muestro unos datos del hospital. Desde la implementación del sistema de reporte de incidentes en la intranet en el 2007, año tras año se fue incrementando la cantidad de reportes, superando los 3.500 en el 2018, con una leve disminución en el 2019 y en el 2020. Esto son los ejemplos, la distribución por tipos de incidentes, y aquí vemos que de todos esos incidentes reportados, un 20% son eventos adversos, de los cuales un 2% son graves, 6% son moderados y 12% son leves. ¿Cuáles son las herramientas para mejorar la seguridad del paciente? Los ateneos de seguridad del paciente, análisis causa-raíz, ANFE, análisis a modo de falla y efecto,
Global Trigger Tool y la estandarización de prácticas clínicas. Análisis causa-raíz es una forma de estudio retrospectivo de eventos adversos destinados a detectar las causas subyacentes de los mismos para proteger a los pacientes mediante la modificación de los factores dentro del sistema de salud que los provocaron y prevenir sus recurrencias. Aquí vemos un ejemplo de un análisis causa-raíz realizado en el 2019, y acá vemos, por ejemplo, un evento adverso, una trombosis aguda dentro de catéteres coronarios, debido a que en lugar de 5.000 unidades de heparina se administró una ampolla de hidrocortisona. Y a continuación vemos los puntos en revisión y la mejora de propuestas. Por ejemplo, medicamentos multidosis en estudios diagnósticos, dispensación de medicamentos de alto riesgo a granel, medicamentos mezclados en la caja kit para uso de procedimientos diagnósticos, registro de administración durante estudios diagnósticos, doble chequeo de medicamentos, descartes de todo medicamento abierto en procedimientos. Estos son otros ejemplos, por ejemplo, demora de 15 minutos hasta llegar a la central de emergencia pediátrica con estatus convulsivo por acceso restringido, ascensor, único acceso habilitado por pandemia COVID-19, otro, una radiografía realizada en un paciente incorrecto, problemas con la solución de preservación del trasplante, administración de fentanilo a pacientes con respiración espontánea, también depresión del sensorio post-bloqueo en pared abdominal, y por último otro ejemplo, prescripción de administración de dosis 10 veces mayor a la indicada de atropina, esto en la unidad de cuidados neonatales, con lo cual se estandarizó la preparación de la dosis de atropina. Otra estrategia que mencionamos es el ANFE, análisis a modo de falla y efecto. Este método está utilizado para prevenir fallas y analizar los riesgos de un proceso mediante la identificación de causas y efectos, a fin de determinar las acciones que se utilizarán para inhibir las fallas. Los ANFE que tenemos en el hospital son los del carros de paro, de sustancias peligrosas, de caídas, lesiones por decúbito, seguridad radiológica y fatiga de alarmas. Y el último incorporado es el de la valija de transporte para los trasplantes. Otra herramienta es el Global Trigger Tool, que se basa en la utilización de trigger, de gatillos, para detectar eventos adversos en las historias clínicas y consiste en revisiones retrospectivas de un número limitado de historias clínicas seleccionadas al azar, buscando en ellas pistas o indicios que lleven a identificar posibles eventos adversos. Por ejemplo, un descenso de la hemoglobina o hematocrito igual o menor al 25%, un RIN mayor a 6, una reintubación o utilización de BiPAP en recuperación anestésica. Estos son los Global Trigger Tool encontrados a nivel global, hospitalarios, los relacionados con las infecciones por causas sanitarias, asociadas a causas sanitarias. Después tenés por trombosis venosas o por TEP, el pasaje a mayor complejidad, por transfusiones, por caídas de pacientes u otros procedimientos. Y estos son los que están asociados a medicaciones. Por ejemplo, en enoxaparina se decidió capacitar a los farmacéuticos en el proceso de validación en la indicación de tromboprofilaxis. Con respecto a la morfina, favorecer el proceso de reevaluación del dolor acorde al uso de analgésicos opioides. Con respecto a los antibióticos, sostener el programa de stewardship de antibióticos. Con relación a la metoclopramida, bloquear la dispensación de metoclopramida ante eventos en caso que la misma no sea usada en 24 horas, validación por parte de farmacia para el uso adecuado de esquemas de AINES y un desarrollo y puesta en funcionamiento para el uso de electrolitos concentrados. Y por último, la estandarización de procesos a través de guías de práctica clínica. Tenemos una ventanita para entrar directamente a las guías de práctica clínicas listadas por especialidad en la historia clínica. Las nuestras, las de anestesia, están en el campus de anestesia. Y bueno, para cerrar y agradecer, en el año 2019 se decidió que el 17 de septiembre sería el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto.
Gracias por tu charla, Gaby. Muy buena, realmente. Una de las... disculpame que voy a cerrar una ventana. Una de las herramientas más importantes que tenemos para evitar todo lo que vos dijiste es la normalización y la normatización. Dos términos que a veces se confunden y que son diferentes. Normalizar es elástico, se adapta al quehacer diario de alguna región específica en especial, mundial, tomada por sectores de países, por ejemplo, o de provincias en el caso nuestro del país. Y normatizar es rígido. Yo creo que debería ser todo rígido para disminuir todas las... Por ejemplo, la aprobación de la ley, que ya es ley, los colores de las ampollas para evitar. Lo que no debe evitar nunca, leer la ampolla por varios motivos. Primero, por el paciente. Segundo, si sos creyente, por Dios. Y tercero, porque hay muchos leguleyos que se van a aprovechar de eso. Ese es el comentario que quería hacer. Pero es una herramienta muy importante la normalización y la normatización. Gracias, Gaby. No, gracias a vos, Edu, por toda la información que me diste. Y sí, los errores relacionados a la medicación son los más importantes y los más frecuentes. Pero bueno, quise dar como una mirada global, porque no son solo los únicos errores que cometemos los médicos y que entran dentro de todas estas estadísticas de considerar al error médico como una enfermedad. Correcto, estoy de acuerdo con vos. Gracias, Gaby. Eduardo hace muchos años había trabajado y había llevado para que se haga una ley, para que, creo que ¿la ley existe o no existe, Eduardo? Para que los medicamentos tengan un color, además de... La ley eso hoy no se está aplicando, lamentablemente. Mira, la ley hace 10 años la entramos en Cámara de Diputados y ya fue aprobada por senadores. Hola. Así que... Y eso no se cumple. Porque no se cumple porque colores... Claro, los colores no se cumplen. Incluso nosotros deberíamos de modificar en el hospital los colores que tenemos. Los colores lo pone el país que necesita. Eso lo hablé con Nancy Chan, que es la representante de la FDA en Latinoamérica, porque es lo que interesa para la importación. Al que importa, debe importar con los colores de la región que le pide la importación. Ya es ley, hace 5 años que es ley aprobada por la Cámara de Senadores. Y no se cumple. Y lo otro es que el tamaño de las letras también tiene una importancia radical. Bueno, nosotros hemos hecho, cuando hicimos esa modificación que vos casi viviste paralelamente con todas las reuniones de los laboratorios, le sacamos toda la contaminación. Eso se llama contaminación de la etiqueta. La contaminación la habíamos hecho especial a una letra Arial 10, a una visión corregida 10 en 10 a 1 metro de distancia. Sacar toda la contaminación que tenga, solo iba el nombre de la droga, no el nombre comercial, claro, y solo la concentración y los mililitros. El resto va en el envase primario. El envase primario es la ampolla, el envase secundario es la caja que contiene las ampollas. Eso ya está absolutamente aprobado. El tema es que no tenemos poder de policía con respecto a eso. Claro. Silvina Lupi quería hacer un comentario, pidió la palabra. Silvina. Perdón que estoy sin cámara, pero están todos usando acá sus computadoras. Yo no sé cuántos han tenido que ir a dar la cara en un reporte de incidentes. La verdad que es muy difícil. Sí. Muy difícil. Sí. Y a pesar de que la lógica indique que uno tuvo la razón, todo a veces parece como que se tergiversa para no quedar pegado, entre paréntesis. Es como que la cultura para trabajar en equipo, para solucionar un reporte de incidencia con alternativas superadoras, como buscar una solución a largo plazo, todavía no la tenemos, estamos bastante inmaduros y
yo he tenido, qué sé yo, contestaciones de que la enfermera se ha ido a tomar la leche, entonces vino la enfermera B por la enfermera C y le pasó 5 miligramos por el catéter periural a un paciente en vez de endovenoso. Y algo que es de una lógica absoluta, eso no parece visto desde otro ángulo, desde el ángulo de un no anestesiólogo. Entonces digo, todavía nos falta aprender a discutir con madurez. Desde el punto de vista por ahí como servicio de anestesia, creo que el tamizaje, no sé qué tan profundo se hace, cómo podemos mejorarlo eso. Hay una bajísima cantidad de reportes, Sí, bajísima, no se reporta nada. Hoy a la mañana un paciente de 20 años me dice que le hicieron un rescate de morfina anoche, como quedó con una guía de 2,5 metros súper larga, no se la llegaron a lavar del todo, el rescate pasó a las 8 de la mañana. Con sedación, náuseas, vómito, todo eso. O sea, y eso ni se reporta, porque no pasó nada, no se reporta, pero como esos hay muchos. Caídas, nosotros en la sala tenemos caídas de la camilla, de la cama del paciente, pero montonas, que no, si se puede no se reportan. Bueno, así que estamos viendo la punta del iceberg en el italiano. Y eso, en todos los artículos que leí mencionan eso, lo de crear una cultura de seguridad, porque todavía seguimos viendo el error como algo punitivo, por esto que mencioné yo, de que creemos, los médicos consideramos que prácticamente que no podemos equivocarnos, que no tenemos derecho a equivocarnos. Y lo vemos como algo que puede ser mal juzgado por los colegas, que puede afectar tu nombre y que puede amenazarte por una demanda. Entonces, todas esas cosas hacen que uno no reporte. Por eso es que yo hice tanto hincapié en el sistema de reporte y en los beneficios, en las cosas que se pudieron mejorar gracias a que se reportaron todos esos incidentes y que surgieron normativas que hicieron al hospital un lugar más seguro. Sí, Carlitos Tejido perdón. Sí. Una cosita, agrego que la gente que esté en el comité evaluador no sea responsable de un incidente y no tenga que autoevaluarse, digamos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por ahí, esto de cubrir al enfermero que tengo a cargo, esto de cubrir a un residente, esto de cubrir a un colega, esto es lo que yo digo que tenemos que madurar. Bueno, nada Exacto. más. Gracias, Silvina. Carlitos quería hacer una... Sí, gracias Gaby por esto, creo que es un tema para seguir hablándolo muchas veces. El hospital tiene un mecanismo, como muy bien comentó y explicó Gabriela, que es el reporte incidente. Y en función de eso, acá muchos hemos participado en lo que una de las modalidades de análisis de eventos adversos o de error médico, que es el ACR, el análisis de causa raíz. Yo lo que quería rescatar del análisis de causa raíz, porque la primera vez que fui iba con mucho temor, un poco con esto que contaba Silvina, de que por ahí uno piensa que va a ser atacado además, y la verdad que no, y creo que justamente para cuando nos toque, en algún momento seguramente a muchos les va a pasar que tengan que ser convocados a uno de estos eventos, estas reuniones. La finalidad de la reunión es claramente no es buscar culpables, es entender qué pasó, cómo se produjo el incidente y a partir de ahí ver todo el camino. Por eso es análisis de causa raíz, bueno, qué lo disparó y a partir de ahí ver todos los mecanismos con los cuales se puede evitar que vuelva a ocurrir o disminuir la incidencia. Con lo cual, el espíritu, yo he ido muchas veces, el espíritu de esas reuniones justamente no es que nos vayan a pegar, sino todo lo contrario. Y ni hay que defenderse en el sentido de me van a atacar y me van a pegar. No, todo lo contrario. Es una instancia de la cual desde el servicio y yo en lo particular he sacado muchas cosas muy positivas. Con lo cual, acá lo que quería insistir es hagamos reportes, porque si si las cosas no se reportan, no llegan ni a nosotros internamente. Sandra lamentablemente tuvo que salir de la reunión, pero Sandra se ocupa de ver los reportes para ver
cuestiones que a veces no todas el comité de eventos, digamos, las analiza o las llevan al comité, y hay cosas que sí, pero sí lo importante es que si nos llega el reporte, vemos, bueno, pasó tal cosa y podemos incluso hacer algún tipo de análisis interno. Y otros son más de análisis hospitalarios. Y también está el concepto de segunda víctima. Con todo esto, Sí, Por supuesto, claro porque que es y hay sí. un donde programa, nace. hay un Sí, programa del Bueno, hospital de eso. sí, sí. Gaby, muchas gracias, muy, muy amable, pero estamos ya con el tiempo avanzado y ahora Muchas tendría que gracias. hablar la doctora Recart. No sé si querés subir Ahí, la presentación. Gracias, Mercedes. sí, ahí lo comparto. Bueno. Ahí están viendo, ¿no? Sí, Perfecto. Bueno, como dijo al principio el doctor Bonofiglio, el tema que me había asignado era el de vasopresores y estuvimos buscando un poco de información y en estos días encontré un trabajo que me pareció muy interesante, pero porque realmente fue el que más me llamó la atención y sobre todo que es muy, muy reciente porque está en periodo de prepublicación y que habla de los vasopresores, pero en el contexto de la cirugía cardíaca. Lo leí y la verdad es que muchos de los conceptos que se transmiten en ese trabajo son perfectamente aplicables al shock vasopléjico de diferentes causas, con lo cual me pareció que era interesante y que incluso podíamos aprovechar todos de la información de este artículo. Por eso es que, bueno, en realidad los que vieron el mail y los que ven ahora la presentación, el título es ligeramente distinto, pero bueno, porque el trabajo al que voy a hacer referencia es de vasopresores en cirugía cardíaca. Así que bueno, les voy contando, sobre todo les voy contando algunas cosas que me fueron llamando la atención. Bueno, por supuesto, esto comienza con la definición de vasoplejía, que se define como un estado de hipotensión arterial, a pesar de tener un gasto cardíaco normal e incluso aumentado, con una adecuada resucitación con fluidos, pero fundamentalmente se caracteriza por tener una marcada reducción de la resistencia vascular periférica. La mortalidad de la vasoplejía se estima que está en alrededor de un 25%, con lo cual es alta, digamos. Con respecto a los mecanismos, y acá es donde yo les digo, bueno, si bien este trabajo en realidad son recomendaciones de expertos que toman metaanálisis, ensayos, un montón de trabajos con digamos, muy buena calidad de evidencia, y en base a eso elaboran ciertas recomendaciones. Cuando se ponen a hablar de los mecanismos de vasoplejía, van a ver estas causas, son comunes a un montón de otras circunstancias con las que nosotros nos enfrentamos en nuestra práctica anestésica, y bueno, ellas son la hipotermia, en este caso, bueno, la circulación extracorpórea, la solución de cardioplegía, a eso se refiere la palabra cardioplegía, la que se administra para parar el corazón durante las cirugías cardíacas, la función ventricular del paciente, el CIRS, como concepto de, digamos, inflamación sistémica, y los fármacos en el sentido de, bueno, fármacos que el paciente venía tomando, fundamentalmente los antihipertensivos, los betabloqueantes, y lo que les comentaba es que, si ven acá, todas estas 6 causas están presentes en la cirugía cardíaca, si se ponen a pensar muchas de ellas, tal vez, obviamente no las 6 en conjunto, pero 1, 2 o 3 las pueden encontrar en otro tipo de trasplantes, por ejemplo, o en cirugías complejas que generalmente se asocian a la presencia de vasoplejía. Bueno, con respecto a los mecanismos de vasoplejía, esto me pareció interesante. Plantean 2 mecanismos fundamentales desde un punto de vista fisiológico, que son la activación de vías vasodilatadoras por un lado y la hiporrespuestas a los vasopresores, pero fundamentalmente de índole adrenérgica. Esto, digamos, ¿con qué tiene que ver? Yendo como un poco más al detalle, a la activación de canales de potasio, ATP dependientes, que se encuentran en la membrana del músculo liso, a la activación de la óxido nítrico sintetasa, al aumento de las concentraciones plasmáticas de especies reactivas del oxígeno y una deficiencia absoluta relativa de vasopresina. Y acá está tal vez el concepto que a mí me empezó a llamar un poco la atención y que tiene que ver con esto de la deficiencia de vasopresina y también lo de la hiporrespuesta a los vasopresores adrenérgicos. ¿Cuál sería la traducción?
muchas veces nosotros iniciamos la terapia en el contexto de la vasoplejía con agentes adrenérgicos, fundamentalmente noradrenalina o incluso adrenalina, pero no siempre tenemos en cuenta que muchos pacientes ya vienen previamente presionados de catecolaminas, y es por eso que manifiestan una cierta hiporrespuesta a estos agentes. Y por otro lado, la verdad que para mí es un concepto prácticamente nuevo, que estos pacientes que cursan un estado de vasoplejía tienen a su vez una deficiencia de la hormona vasopresina. Y creo que esto ya se puede ir deduciendo un poco para dónde va a ir el tema del tratamiento. Bueno, para organizar un poco las recomendaciones, lo planteé con 6 preguntas y cómo se irían respondiendo. La primera sería, bueno, ¿qué vasopresor se debería utilizar en una cirugía cardíaca? Para los que tal vez no saben, nosotros habitualmente usamos noradrenalina como vasopresor de elección y prácticamente de primera línea. A veces usamos fenilefrina también, pero sí, yo creo que si tuviera que elegir el más utilizado sería la noradrenalina. Acá cuando muestro las recomendaciones, la columna que está a la izquierda es el grado de evidencia, y la columna que está a la derecha, es el grado de recomendación, y la que está a la derecha es el nivel de evidencia. Como para saber hasta, digamos, qué punto tomarse estas recomendaciones, ¿no? La primera que se hace es que se recomienda el uso de noradrenalina y o vasopresina para restaurar y mantener la presión de perfusión sistémica en los pacientes que son sometidos a cirugía cardiovascular. Y acá tal vez esto, a mí me llamó la atención, que pone a las dos a la misma altura, es decir, tanto noradrenalina como vasopresina. Según esta recomendación sería lo mismo usar una u otra. Y el grado de recomendación, el rojo significa que es fuerte, y el nivel de evidencia es moderado. Es decir, que esta es una recomendación digamos, con un buen grado de evidencia, y además los expertos consensuaron al 100% para realizarla. Por otro lado, lo que no se recomienda utilizar, MB es metilen blue o azul de metileno, no se lo recomienda utilizar para otro fin que no sea como terapia de rescate en el contexto del shock vasopléjico, y a su vez también no se recomienda utilizar dopamina como tratamiento del shock vasopléjico también en el contexto de la cirugía cardiovascular. Otro concepto que a mí me llamó un poco la atención, porque si bien no es una droga que usemos habitualmente, el grado de recomendación es fuerte, y yo al menos no tenía tan en claro que existía este tipo de recomendaciones de no utilizarla, o que al menos no se recomienda hacerlo. Así que el primer concepto que yo saco como respuesta a esta pregunta es que se pueden usar como primera línea del tratamiento en pacientes vasoplégicos en el contexto de cirugía cardiovascular tanto la noradrenalina como la vasopresina. Cosa que hasta antes de leer esto a mí me hubiese parecido un poco raro usar vasopresina como primera línea. La segunda pregunta sería cuál es la dosis óptima y cuál es el momento indicado para iniciar y finalizar la terapia vasopresora en general. Obviamente, yo cuando leí esta pregunta dije, a ver cómo viene la respuesta, y bueno, termina pasando lo que yo sospechaba. Es muy difícil establecer una dosis óptima de una droga para todos los pacientes, al igual que en qué momento iniciarla o finalizarla, porque es tremendamente dependiente de muchísimos factores. Con lo cual, ellos concluyen que la evidencia es insuficiente para hacer una recomendación acerca de las dosis, tanto de noradrenalina como vasopresina. Sí hablan de que de noradrenalina, por lo que ellos estuvieron viendo en los estudios que estuvieron analizando, las dosis habitualmente utilizadas oscilan entre 0,1 y 0,7 gamas, pero eso solamente estaría hablando de, digamos, lo más frecuente, pero no, digamos que no se la juegan por ningún rango de dosis. Y con respecto a la vasopresina, directamente no hablan de dosis. Un concepto importante asociado a esto es que el uso preoperatorio de los fármacos que les comentaba antes, los antihipertensivos, incluso del tratamiento con inotrópicos, como por ejemplo la milrinona o el levosimendan, y el hecho de que la bomba sea prolongada, así como un deterioro de la función ventricular previo, son todos factores que aumentan el riesgo de una hipotensión severa o incluso del shock vasopléjico. Esto es relativamente obvio, es decir, pacientes que ya vienen con antihipertensivos, que tienen un deterioro de la función ventricular y que encima son sometidos a una cirugía cardiovascular y se prolonga, o tal vez ya, digamos, se preveía que iba a ser larga, tienen más chances de desarrollar hipotensión al menos y shock vasopléjico. Con respecto al inicio, a cuándo comenzar el tratamiento vasopresor y cuándo discontinuarlo,
lo que les comentaba antes, es dependiente de un montón de factores y hay que individualizarlo. Pero lo que sí acá me parece interesante, acá el grado de recomendación es bajo y el nivel de evidencia también, pero es la primera vez que yo lo leía, dije cuando se agregan, no, perdón, este es otro concepto, cuando lo que se recomienda acá es adicionar la vasopresina tempranamente como segundo vasopresor. Nosotros habitualmente la utilizamos más tardíamente y prácticamente como último recurso, salvo que por algunas características puntual del paciente sea necesario utilizarla antes, pero lo que se recomienda acá, si bien insisto, el nivel de recomendación es bajo, es adicionarla al menos tempranamente, cuando con Nora no se puede asegurar una presión arterial normal. Acá continúan las recomendaciones. Sí se recomienda iniciar o agregar la vasopresina en aquellos casos en los cuales aparecen efectos adversos que pueden ser atribuibles a las drogas simpático-adrenérgicas. Por darles un ejemplo, si el paciente está muy taquicárdico y necesita noradrenalina o adrenalina para mantener su tono, para mantener su presión, en esos casos, si a mí la taquicardia, si al paciente la taquicardia de alguna manera lo perjudica, yo rápidamente debería cambiar a vasopresina. De la misma forma, cualquier otro efecto adverso que tenga que ver puramente con la presencia de drogas simpático-adrenérgicas. Les cuento un caso que tuve yo, que era un paciente que había sido operado de una disección aórtica y en la salida de bomba, obviamente yo puse adrenalina, porque cumplía prácticamente todo lo que les conté antes. El paciente había tenido una bomba larga, tenía un deterioro previo de la función, tomaba vasopresores, estaba en tratamiento antihipertensivo, perdón, y era prácticamente obvio que iba a desarrollar al menos vasoplejía, y obviamente, bueno, la salida de bomba fue con adrenalina, y un tiempo después yo empiezo a ver que el paciente se pone muy, muy, muy taquicárdico y que se empieza a hipotensar. Y nosotros, por suerte, tenemos la presencia del ecocardiograma transesofágico, y lo que pudimos ver ahí es que el paciente estaba haciendo un SAM. Entonces, rápidamente, bueno, una de las situaciones digamos, que empeora el SAM es la taquicardia, y es lo que uno tiene que, si está presente, es lo que uno tiene que ir a corregir. Entonces, en ese caso, lo que hice fue cambiar la adrenalina por la vasopresina, y la verdad que el cambio fue tremendo. El paciente volvió a tener una presión normal, le bajó mucho la frecuencia cardíaca, y prácticamente se estabilizó con solo hacer ese cambio. Así que bueno, esta recomendación es una recomendación fuerte, se refiere a ese tipo de circunstancias. Y esto es con lo que me confundí antes, que eso también me llamó un poco la atención, que también es una recomendación leve, pero lo que se recomienda es que cuando uno tiene varios vasopresores actuando en conjunto, el último en retirarse debe ser la vasopresina. Siempre hablando del contexto de pacientes que están con vasoplejía, ¿no? La tercera pregunta, creo, sería si existen diferencias con respecto a los vasopresores en digamos, la aparición de una nueva FA. Como ustedes saben, cuando uno pone una infusión de una droga simpático-adrenérgica, aumenta la frecuencia cardíaca, y sobre todo en un paciente que fue sometido a una cirugía cardiovascular, las chances de que se manifieste una FA son mayor que en cualquier otro paciente. De hecho, la incidencia es de alrededor de un 10% en aquellos pacientes que están internados en la unidad coronaria y que tuvieron un shock vasopléjico, de hasta un 15 o un 40% post cirugía de revascularización miocárdica, y de hasta un 60% en el caso de las cirugías combinadas, que son revascularización miocárdica y, por ejemplo, válvula. O sea que es una incidencia alta. Por lo tanto, y acá de nuevo el grado de recomendación es leve, lo que se recomienda es considerar el uso de vasopresina como vasopresor de primera línea para prevenir arritmias en pacientes. Y esto va un poco de la mano con lo que les conté antes, de, bueno, evitar la taquicardia. Bueno, eso sería algo muy similar, es decir, evitar todas aquellas arritmias atriales a partir del uso de vasopresina y dejar de lado los agentes adrenérgicos. La otra pregunta que surge es si existe alguna diferencia con respecto a la incidencia y a la progresión y a la severidad de la injuria renal aguda
que es algo común en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, pero siempre que uno le administre además un vasopresor, el riesgo aumenta, al punto que la incidencia es de entre un 5 y un 30% en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, y esto se viene asociado a un aumento de la mortalidad a corto y largo plazo. En este caso, tampoco se la juegan, la evidencia es insuficiente, con lo cual no se puede hacer una recomendación, es decir, no se puede decir es preferible usar noradrenalina o es preferible usar vasopresina. Lo cual a mí también me llama la atención, porque al menos en mi cabeza el concepto que tanto yo y estimo que muchos otros también manejan es que la vasopresina siempre se asocia a mucha mayor cantidad de eventos isquémicos en general, y en este caso no pueden realizar una recomendación, con lo cual si fuese algo muy evidente, la estarían haciendo, con lo cual, en lo referente a injuria renal aguda, sería lo mismo usar noradrenalina o vasopresina. ¿Qué pasa en los casos en pacientes que tienen disfunción ventricular derecha o hipertensión pulmonar? Bueno, las causas de la hipertensión pulmonar, más allá de la hipertensión, digamos, pulmonar previa a la cirugía, también tienen que ver con la isquemia y reperfusión propia del procedimiento, la presencia de embolismo pulmonar, falla del ventrículo izquierdo, las reacciones adversas a la protamina, las situaciones de hipervolemia y transfusión excesiva. Y con respecto a esto, el grado de recomendación también es leve, pero se recomienda usar vasopresina como primera línea o agregarlo a la noradrenalina en pacientes que tengan hipertensión pulmonar y o falla derecha. Lo cual también acá, si bien la recomendación es leve, la vasopresina aparece de nuevo como fármaco de primera línea. ¿Y qué pasa entonces con las complicaciones isquémicas en general? Y esto es lo que al menos el concepto que yo siempre manejaba, que la vasopresina se asociaba a una mayor incidencia de complicaciones isquémicas. De nuevo, no pueden hacer una recomendación, lo cual nos lleva a pensar que son similares o que la evidencia es insuficiente, con lo cual ese concepto de que la vasopresina se asocia a mayor complicaciones isquémicas, al menos no se ha podido demostrar. Y como resumen de estas recomendaciones, en lo que se refiere a la vasopresina y noradrenalina, como para sacar un poco el limpio de lo que estuve contando, sí se recomienda el uso de noradrenalina y o vasopresina en los casos de vasoplegia en el contexto de cirugía cardíaca. Insisto, si es IO, o sea que puedo usar una o la otra, o incluso las dos juntas. Y en los casos en los que la vasopresina se puede considerar como primera línea, en los casos de hipertensión pulmonar y disfunción del corazón derecho. Y con respecto a la dopamina y el azul de metileno queda solamente relegado a los casos de terapia de rescate, y la dopamina directamente no está recomendada para tratar la vasoplejía. Y lo que me puse a buscar después, porque esto ya no forma parte de las recomendaciones que les contaba, que son, me olvidé de decirles, de la revista americana de anestesia cardiotorácica, que como les conté está en periodo de prepublicación, o sea que es algo muy, muy, muy reciente. Esta otra parte me puse a buscar un poquito de la vasopresina, porque bueno, ya que digamos, se resalta tanto el uso de esta droga y se lo recomienda, a mi criterio, bastante más digamos, del concepto que yo tenía, me puse a buscar un poco acerca de las dosis, y así como en las recomendaciones no se juegan para decir ningún rango de dosis, la verdad es que no existe demasiada evidencia como para jugársela. Hay dos estudios a los que hace referencia, que me parecieron los más significativos. Uno es donde se comparan dos dosis, que es la de 0,03 y la de 0,067. Pacientes con shock vasopléjico, en este caso de diferentes causas. Se usaba la vasopresina como segundo agente, porque esto de usar la vasopresina como agente de primera línea surge recién en este trabajo que yo les estoy contando. Los previos nunca hablan de la vasopresina como primera línea de tratamiento, siempre como segunda. Y lo que se encontró en este trabajo, donde se comparan estos dos rangos de dosis, es que la dosis más alta, es decir, la de 0,067, mostró, obviamente, mejor respuesta al tratamiento de la presión arterial, sin mostrar mayor cantidad de efectos adversos, con lo cual aparentemente sería segura. Pero existen otros estudios donde se dice, bueno, no, por encima de 0,03 hay isquemia, pero el problema que tienen estos estudios, por los cuales no se los puede tener 100% en cuenta, es que están hechos en animales, fundamentalmente, y probablemente no sea exactamente lo mismo en humanos. Y creo que con esto termina el tema de las recomendaciones. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo no incluí
digamos, el mecanismo de acción de todas las drogas, porque en realidad es como dividir en dos grupos. Por un lado están los simpático-adrenérgicos, noradrenalina, adrenalina con efecto alfa y beta, es decir, tienen efecto vasoconstrictor y tienen efecto beta puro, es decir, aumentan la contractilidad, el inotropismo, que es lo mismo que la contractilidad, y el cronotropismo. Y por otro lado, la vasopresina, que tiene sus receptores propios, que están en el músculo liso de los vasos, que son los B1, y no tiene absolutamente nada que ver con las catecolaminas. Bueno, de ahí viene un poco lo que les contaba antes, porque recientemente se está enfatizando un poco el uso de esta droga. No tengo nada más que contarles de vasopresina. No, está muy bueno. Tus comentarios hoy fueron muy interesantes porque son muy novedosos. Vos usás vasopresina, no te digo habitualmente, pero lo usás. ¿Y a qué dosis empezás a usarla? Bueno, justamente hoy estuvimos hablando con Gaby un poco de este tema porque ella también me contaba su experiencia en trasplante hepático, que también la usa, y justamente nota que tiene muy buena respuesta. Claro. La ampolla de vasopresina viene de 20 unidades. Yo lo que le decía a Gaby es que en realidad, como es una droga que usamos poco, no existe como ese consenso que tenemos con otras drogas, como por ejemplo, no sé, la noradrenalina, que todos cargamos una ampolla en 50 y de hecho la biblioteca ya está así y demás. La vasopresina creo que ni siquiera está en la biblioteca de las bombas. Yo lo que hago es 20 a 50 y saco la cuenta. Gaby me cuenta que pone 2 ampollas, o sea, 40 unidades en 40. Es mucho más fácil para sacar la cuenta. Lo que es importante, estas dosis que yo les contaba de 0,03, es por minuto, o sea, es unidades minuto. También tiene esto de distinto, ¿no? Que uno tiene que ponerse a sacar la cuenta y no tiene nada que ver el peso del paciente, sino que es la cantidad de unidades que yo le paso por minuto al individuo. Yo en mi experiencia lo he usado generalmente a dosis de 0,01. Es decir, nunca llegué al 0,03, pero mi experiencia es usándola como última terapia en los casos de shock vasopléjico, con poca respuesta a noradrenalina y adrenalina. Entonces, bueno, uno agrega la vasopresina como para tratar de mantener el tono vasomotor, con muy buena respuesta, debo decir, pero siempre con un poco de miedo por este tema de las complicaciones isquémicas. Pero esa, digamos, es mi experiencia usando esa droga. Pero una cosa así importante que también le comentaba a Gaby, ya me la estaba olvidando, es que esta droga, a diferencia de las que nosotros estamos acostumbrados a usar, se usa en una dosis fija, es decir, uno establece la dosis que va a usar en el paciente, que puede ser entre 0,01 y 0,03, por tomar esta dosis como segura, y no es una droga que uno vaya titulando, es decir, uno establece la dosis, pone la infusión, y lo que yo le comentaba a Gaby, que por lo que estuve leyendo se recomienda hacer es, bueno, como generalmente se usa junto con otra droga, noradrenalina, bueno, uno titula la noradrenalina para hacer esos ajustes, pero la vasopresina queda con dosis fija. Me acuerdo que la vasopresina se empezó a usar en el trasplante hepático para combatir el síndrome hepatorenal, que es un síndrome funcional, es por la vasodilatación del paciente hepático. Y me imaginé que ahí seguía teniendo mucha utilidad y en cardiovascular también. ¿Vos recomendarías o pensás que tendríamos que usarlo también en cirugía general, en momentos de hipotensiones severas, por vasoplejía por distintos motivos? ¿Es una droga trasladable? Porque es una droga peligrosa. Yo me acuerdo, por lo del trasplante hepático, que había pacientes que tenían problemas en los dedos o infartos. Es muy, muy poderosa. ¿La deberíamos trasladar a la cirugía general? ¿Cuál es tu opinión? Yo, insisto, estuve leyendo bastante, puntualmente de la vasopresina, porque después de haber leído las recomendaciones me puse a buscar un poco más acerca de la droga en sí. Y sí, es verdad, es un vasoconstrictor muy potente, lo cual tiene sus pros y sus contras. Yo lo que creo es que sí, todos los trabajos son bastante unánimes al decir, bueno, no, las complicaciones isquémicas aparecen con dosis altas. A dosis normales, que son estas que yo les mencioné, las complicaciones isquémicas no deberían aparecer. La realidad eso es creerlo. Y con respecto a usarla en otros escenarios, la realidad es que los escenarios en los que me parece, y por lo que estuve leyendo, se recomienda es en el contexto de shock vasopléjico. Ahora bien, el shock vasopléjico no aparece en cualquier cirugía. El shock vasopléjico es propio de una cirugía compleja, en un paciente complejo probablemente también, y donde se van dando un montón de factores, sea sangrado, sea sepsis,
En este caso que yo les contaba de cardiovascular, está obviamente en juego la circulación extracorpórea, pero el mecanismo de vasoplejía es siempre, fisiológicamente hablando, es siempre el mismo. Lo que van cambiando son las causas, pero en ningún lado leí que la vasopresina no debería usarse en el shock vasopléjico de tal o cual causa. Se puede usar en cualquier shock vasopléjico de cualquier causa, pero tiene que ser un shock vasopléjico, es decir, frente a una hipotensión y nada más, me parece que no. De hecho, yo no leí en ningún lado que se use como primera línea, pero sí en cirugías complejas, pacientes complejos y donde uno realmente, y así como en regla general, me parece todas aquellas circunstancias en las que uno considera, bueno, este paciente tal vez debería poner la adrenalina, porque uno cuando pone adrenalina muchas veces lo que está buscando es el efecto vasoconstrictor potente. A veces también el efecto inotrópico, pero en general, al menos nosotros en cardiovascular, buscamos muchas veces el efecto vasoconstrictor. Creo que en esas circunstancias donde uno está con la adrenalina, siente que no le alcanza y que tal vez tendría que pasar a la adrenalina, bueno, pensar al menos en la vasopresina como un agente vasoconstrictor puro y potente. Y Perfecto. en esas circunstancias que les comentaba antes, si yo no quiero que el paciente se taquicardice, si el paciente tiene una FA para no provocar una FA de alta respuesta, es la droga ideal. Perfecto.